Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por Café Jurídico, contamos con los doctores Osvaldo Pitrau y Javier Santizo, que nos hablarán de casos prácticos de honorarios profesionales en expedientes sucesorios y de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Yo soy Javier Santizo y bueno, lo que vamos a exponer durante esta primera parte es sobre honorarios en el proceso sucesorio, tratando de darle un enfoque bastante práctico y que sea de utilidad para ustedes en el ejercicio de la profesión, porque bueno, hay algunas cuestiones que la dinámica diaria judicial hace necesario aclarar o por lo menos clarificar en cuanto a algunos conceptos para los profesionales que están requiriendo o pidiendo su regulación de honorarios en un proceso sucesorio. A mí me gusta arrancar encuadrando un poco el tema en 4 conceptos o 4 parámetros importantes que son los que va a tener que tener en cuenta el juzgado cuando regule los honorarios. Y estos son el monto que es la base regulatoria, o sea, es aquella base de valor económico sobre la cual se van a aplicar los distintos parámetros cuantitativos de regulación, la base regulatoria. Las etapas del proceso, que en este caso son 3, en el caso del proceso sucesorio, aquellas tareas efectivamente realizadas y la clasificación, y acá vamos a hacer un punto aparte, ahora a continuación, por algunos detalles que uno puede ver en la práctica judicial que es bueno aclarar, y los porcentajes de aplicación para cada uno de los casos. En cuanto a la base regulatoria, ustedes van a ver acá que yo en las imágenes que les estoy pasando hago referencia alternadamente a la ley de nación y a la ley de provincia. Son muy similares, tienen pequeñas variaciones, pero son bastante similares las dos, la ley de arancel profesional en uno y otro caso. La base regulatoria en el proceso sucesorio siempre va a estar dada por el valor económico de los bienes que se transmiten. El valor económico de los bienes que se transmiten mediante una determinación de ese valor que vamos a ver a continuación, pero lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es que cuando estamos hablando de bienes gananciales, lo que se transmite efectivamente es el 50% del valor. Para recomponer esa base regulatoria tenemos que tener en cuenta la calificación de los bienes que se están transmitiendo, y en base a ella se incluyen por un valor del 100% a los que son propios y por un valor del 50% a los que son gananciales. Con una excepción. Y una excepción que es traída por la reforma del Código Civil y Comercial, que es la inclusión de las partes gananciales del cónyuge supérstite dentro de lo que es la cesión de derechos hereditarios. Cuando sucede una cesión de derechos hereditarios en las cuales se incluye el 50% que no es transmitido por el causante, sino que corresponde por la disolución por muerte de la comunidad de bienes, corresponde al cónyuge supérstite, en ese caso entiendo yo que debe reclamarse la inclusión de ese 50% porque está pasando a formar parte de los bienes, del objeto económico del proceso sucesorio. Simplemente para repasarlo, esta inclusión que se hace dentro de lo que es la cesión de derechos hereditarios, admitiendo que pueda incluirse el 50% ganancial del cónyuge supérstite, es la derivación de un concepto jurisprudencial que se fue desarrollando en la Cámara Nacional Civil, aplicado no a la cesión, porque antes no se encontraba regulada específicamente, pero sí a los acuerdos particionarios. Había un concepto de flexibilización en la inclusión de bienes en los acuerdos particionarios
que hacía que se permita o que se interprete que era la voluntad de todo el conjunto o toda la comunidad de herederos la inclusión de un bien en el 100% de su valor, y entonces se admitía, reconociendo que lo que se transmite es el 50% del causante, se admitía que se incluyan en los acuerdos particionarios el 50% del cónyuge supérstite, cuestión que también ha sido recibida en lo que hace al tema no solo de cesión de derechos hereditarios, sino de partición. Saben ustedes que ahora el Código Civil y Comercial nos brinda una muy amplia gama de herramientas de negociación en cuanto a la partición hereditaria. Nos permite la inclusión, nos permite la licitación, nos permite la compensación en dinero en todo momento. O sea, es muy amplio el criterio tendiente a solucionar los conflictos de distribución de bienes dentro del proceso sucesorio. Cuando esto sea así, cuando un bien ganancial se incluya por el 100% de su valor, tanto en un acuerdo particionario como en una cesión de derechos hereditarios, debe estar incluido, porque si esa es la excepción, debe tenérselo en cuenta al momento de regular honorarios, debe estar incluido en la base regulatoria al 100%. De no ser así, el valor transmitido de un bien ganancial es el 50% que corresponde al causante. El otro 50% es una atribución al cónyuge supérstite que nace de la disolución por muerte de la comunidad de bienes. La base bueno, acá tenemos la base regulatoria en la ley de provincia, que es exactamente igual. En ambos casos se hace la salvedad de que se incluyen los bienes gananciales. Y el tema del valor que vamos a fijar para determinar la base regulatoria, una vez que tenemos inventariados los bienes, o que hacemos una descripción completa de los bienes, el valor en ambas regulaciones es igual, va a estar dado, pareciera que en principio por la evaluación fiscal. En el caso de provincia se hace una salvedad porque existe la evaluación fiscal al acto administrativo y se toma esa evaluación incrementada en un 20%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires o de la Justicia Nacional, se toma la evaluación fiscal incrementada en un 50%. Ahora bien, parecería ser que esa es la regla, pero después en la práctica termina volviéndose una excepción. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo se prevé que en caso de que exista una marcada diferencia entre el valor real de mercado de los bienes y la evaluación fiscal de los mismos, en ese caso se admite que el profesional interesado, o cualquier interesado, porque también puede hacerlo quien está obligado al pago, haga una estimación de valor. Estimación de valor que va a dar inicio a un pequeño proceso incidental con su prueba pericial de tasación, que muchas veces, por desconocimiento de cómo funciona el régimen de costas, uno se aventura a tirar valores que no son reales. Y el problema acá es la imposición de costas de ese incidente. El incidente de estimación de valor de los bienes, que puede ser de todos los bienes o de alguno, puede haber coincidencia en el valor de casi todos los bienes de una sucesión y discrepancias en algunos. Cuando se somete a una estimación de valor y se controvierte, generalmente es el letrado interesado quien debe proponer el valor de los bienes, que puede hacerlo de forma documentada o no. Yo aconsejo siempre sostener o abonar la estimación de valores para la base regulatoria con alguna tasación dependiendo de cuál sea la naturaleza del bien que se trate. Pero puede no estar, puede no ser, puede simplemente estimar el valor a su sano juicio, y suele suceder que este valor es controvertido. En líneas generales es el profesional quien pone valores un poco más altos y son aquellos que están obligados al pago los que bajan esos valores tratando de que la base regulatoria también disminuya y por ende sea menor el importe a abonar. Suele darse este conflicto de intereses entre generalmente ex cliente y ex asistente letrado. El problema es que en ambos casos el régimen de imposición de costas sanciona a aquel que haya hecho la estimación de valor más alejada de la que en definitiva fije el juez.
Al controvertirse una estimación de valor de cualquier bien o de todos los bienes, el juez necesariamente designa un tasador. Sustancia, controvierte, se designa un tasador y se abre un proceso de tasación al solo fin de determinar la base regulatoria. Y lo aclaro porque esto no tiene nada que ver con la tasa de justicia. Muchas veces me preguntan si también se aplica la tasa de justicia. No, la tasa de justicia se paga con el valor fiscal, sin incrementarlo en un 50% ni en un 20%. Valor fiscal neto. Cuando el tasador emite su dictamen, yo les diría que en casi todos los casos el juez va a ajustarse a ese valor, salvo que haya observaciones e impugnaciones a esa tasación, a esa pericia de tasación, que realmente sean atendibles. Yo recuerdo haber tenido que desestimar una estimación de un perito tasador una vez, por una embarcación que estaban estimando el valor, que realmente se probó dentro del incidente que la embarcación estaba totalmente inutilizada y no servía más, y la tasación, el perito la había hecho como si fuese una embarcación en funcionamiento. Bueno, esas cuestiones suelen ser excepcionales, pero pueden darse. O sea, a lo que voy con esto es a que se genera un incidente, que se sustancia, que se abre a prueba, con todos los elementos propios de un pequeño juicio de conocimiento. O sea, hay control sobre la prueba, designación de tasador, impugnación de ese informe pericial o de tasación, y una resolución posterior, última, en la cual el juez va a determinar cuál es el valor de los bienes sujetos a tasación, y en definitiva la sumatoria de esos bienes, de esos valores, va a dar la base regulatoria. Ahora bien, la imposición de costas de ese incidente, en las cuales ya hay un auxiliar que está interviniendo, además de resultar vencido o vencedor, se fija en base a cuál de las dos posturas ha quedado más alejada del valor que se determina judicialmente. O sea, ¿a qué voy con esto? No conviene hacer una estimación demasiado alocada, aumentarla demasiado, en ansias de que la base regulatoria crezca, porque si eso después se controvierte y termina resultando un incidente en mi contra, en el cual quedo como perdedor, voy a tener que pagar las costas del incidente, que incluyen no solamente los honorarios por la intervención de la contraria, sino los honorarios del perito. Eso en cuanto a la determinación del valor. Hay dos cuestiones a tener en cuenta que son poco conocidas, o poco utilizadas, mejor dicho, que están de alguna forma representadas en ambas legislaciones, en provincia y en capital. Cuando se trate de un bien de familia dentro del marco de la jurisdicción nacional y sea el único bien que compone el acervo hereditario, hay un tope a la regulación. La regulación va a estar limitada al 3% del valor de ese bien. Y es un valor fijo que establece el artículo 48, que determina que en el caso de que haya un bien sujeto a bien de familia, administrativamente a la naturaleza de bien de familia, en ese caso la regulación va a ser del 3%. En provincia hay una norma similar, no es exactamente igual porque no remite al concepto de bien de familia, o sea, no tendría que estar inscripto bien como bien de familia. Habla de vivienda única y permanente del núcleo familiar. Cuando se trate de un solo inmueble que compone la vivienda única y permanente de esa familia, el límite que fija la ley provincial es del 6%. En este caso, son límites que tienen que ver con determinada posibilidad de acceso a la justicia, porque estamos hablando de supuestos de sucesiones en las que el caudal relicto es chico y de una situación económica limitada. Por lo tanto, también se limitan de esa forma los honorarios. Ahí tienen en pantalla, espero que lo estén pudiendo ver, con un solo bien inmueble que hubiera constituido el hogar conyugal y conserva su destino de vivienda familiar, el beneficio de cónyuge conviviente, ascendiente, claro que los honorarios se fijarán conforme a la evaluación fiscal determinada según el dispuesto en el párrafo primero de este inciso y en el mínimo de la escala. El mínimo de la escala es del 6%.
Acá tenemos los porcentajes que se aplican, en este caso en la ley provincial, que va a ser del 6 al 20% de la evaluación, y en el caso de que sea una estimación judicial, o sea, que haya sido objeto de la determinación del valor de los bienes, del incidente que yo les acabo de comentar recién, en ese caso el límite no va a ser el 20%, sino el 12%. O sea que al momento de establecer en provincia de Buenos Aires la conveniencia o no de determinar si voy a utilizar el valor fiscal incrementado en un 20% o voy a ir a generar o a producir un incidente para determinar el valor real del inmueble, yo tengo que tener en cuenta que en el caso de que yo proponga la incidencia para determinar el valor real, mi honorario va a estar limitado al 12%, nunca va a poder superar el 12%. En cambio, el límite de la evaluación fiscal incrementada en un 20% es justamente el 20%. Ahí necesariamente yo tengo que hacer un análisis de si me conviene o no me conviene correr el riesgo de aumentar el valor cuando después me van a limitar el porcentaje de honorarios a regular. Eso forma parte de eso, de una estrategia procesal del profesional que va a requerir o que va a aceptar o no la evaluación fiscal o va a proponer otro tipo de valor económico para los bienes. Acá quiero volver, porque dentro de los porcentajes quiero hacer alusión a la ley nacional. La ley nacional fija para los procesos sucesorios la escala del artículo 21 reducida en un 50%. Y acá yo supongo que ustedes están sumamente habituados a ver la escala del artículo 21. Acá hay que hacer referencia al UMA, que es el valor económico de referencia que hay en nación, el IUS es en provincia, que de paso se los adelanto porque es una noticia bien fresca que supongo que mañana estará en el portal del Colegio de Abogados. Hoy salió la resolución de la Corte que actualiza el monto del UMA a 3.862 pesos a partir del 1 de noviembre del año pasado. O sea que toda regulación hecha a partir de noviembre del año pasado tiene que actualizarse el valor del UMA a 3.862 pesos. Eso es firmado hoy, recién me lo acaban de mandar. El tema es que el artículo 21, no sé si estamos muy habituados todavía a poder descifrar cómo funciona esta escala. Cuando habla hasta 15 UMA o de 16 a 45 UMA, hace referencia en esa primera columna que está a la izquierda a la base regulatoria. O sea, cuando el valor económico de la base regulatoria sea hasta 15 UMAs, en ese caso, la escala que se aplica de mínimo y máximo va a ser del 22 al 33%, pero como para los procesos sucesorios la ley lo reduce al 50%, en el caso de que la base regulatoria sea hasta 15 UMAs en un proceso sucesorio, el mínimo va a ser de 11 y el máximo va a ser de 16,5. Esa es una salvedad que quería hacerles a ustedes para que entiendan de qué forma uno llega dentro de lo que es la actividad judicial a calcular los honorarios. Y ahora quizás lo que más nos interesa, además de la estimación del valor, que es el tema que vimos recién, es la clasificación de tareas. La clasificación de tareas, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es necesaria únicamente cuando actúa más de un profesional. ¿Por qué? Porque el proceso sucesorio, que es un proceso de naturaleza voluntaria, en principio, los honorarios profesionales forman parte de las cargas de la sucesión. O sea que son debidas por la comunidad hereditaria y deben ser abonadas en principio con el resultante de los bienes transmitidos. Pero no siempre es así. Por eso es importante la clasificación de tareas. Cuando uno pide una regulación de honorarios, tiene que tener en cuenta dos elementos fundamentales que tienen que acompañar esa petición. Primero, la estimación de valor
para determinar la base regulatoria. Y segundo, la clasificación de las tareas. Siempre que exista otro profesional que haya intervenido dentro del mismo proceso. Porque si es un solo profesional no hace falta, pero si hay otros profesionales es necesario, cuando uno pide la regulación, clasificar las tareas. Y la clasificación de tareas, y esto lo aclaro simplemente porque en la práctica lo veo mucho, y es bueno quizás transmitirlo en este ámbito y en este contexto para poder aunar criterios. La clasificación de tareas no es un simple o un mero detalle de las presentaciones que uno hizo en el proceso. Porque es muy común ver que los abogados hacen la clasificación de tareas y ponen a fojas tanto inicié, a fojas tanto publiqué dictos, a fojas tanto hice tal cosa, tal otra y tal otra. Lo que importa realmente en el concepto de clasificación de tareas es la determinación, la clasificación justamente, de que las tareas que yo hice han sido comunes o particulares. Hay que dividir las aguas. Hay que determinar cuáles son las tareas hechas de naturaleza común y cuáles son las tareas hechas de naturaleza particular o en interés particular de uno de los herederos. ¿Por qué? Porque en una comunidad de herederos no siempre todos van con el mismo abogado, puede ser que haya tantos herederos como abogados interviniendo, y cada abogado que va actuando en el proceso va generando por esas presentaciones y por esas actuaciones honorarios. El tema es que hay que dividir las aguas y determinar qué de todo lo que se hizo en un proceso es una actividad común, una tarea común, o es una actividad particular. ¿Por qué? Porque son dos créditos distintos, porque tienen deudores distintos, y porque eso genera la necesidad de que en el proceso sucesorio se hagan dos regulaciones. A un profesional que ha realizado tareas comunes y tareas particulares, es necesario regularle por ambas situaciones. Hay que regular los honorarios por las tareas comunes y hay que regular honorarios por las tareas particulares. Son dos regulaciones. ¿Por qué se hacen estas dos regulaciones? Porque las tareas comunes, ya les dije, es una carga del proceso sucesorio, es una carga de la comunidad hereditaria que debe ser afrontada por todos. En la medida de la concurrencia a la herencia, todos están obligados al pago de esos honorarios comunes. Pero en las tareas particulares, que son aquellas que se hacen exclusivamente en interés de un solo heredero, el deudor es el propio heredero, es decir, el cliente. Entonces yo tengo dos créditos distintos con dos sujetos pasivos del pago de ese crédito diferentes. En un caso va a ser la sucesión en cuanto a figura comunitaria y en el otro caso va a ser mi cliente o mi ex cliente quien deba afrontar el pago de los honorarios que son regulados por tareas particulares. ¿De qué forma? Para tenerlo un poco más claro, porque siempre es bueno clarificarlo esto, ¿de qué forma yo puedo discernir en algunos casos qué son tareas comunes y qué son tareas particulares? Hay dos conceptos básicos. Primero, toda aquella presentación que sea necesaria para el proceso sucesorio y que de no haberla hecha un heredero la tendría que haber hecho otro, o sea que inexorablemente había que hacerla. Esa es una tarea que es necesaria, por lo tanto es común. Son tareas que hacen al avance del proceso y que benefician a todos los herederos. Esos son los dos conceptos que hay que tener en cuenta, que sean necesarias y que sean en beneficio de la comunidad y no en beneficio particular de un solo heredero. Por el contrario, las tareas particulares van a ser aquellas que uno hace en interés exclusivo de una de las partes, que es su cliente. Por ejemplo, si hubiese un proceso ya iniciado, avanzado y con declaratoria, en la cual yo represento a un heredero que se presenta de manera tardía a pedir la ampliación de la declaratoria, esa actividad que yo despliego es en único interés del heredero. Ahora, si yo voy llevando el proceso sucesorio y de repente inicio, que saben que el inicio es la primera etapa, el escrito de inicio, publico edictos y pido declaratoria de herederos, yo en esas tres presentaciones he hecho tareas que son comunes, de interés para el proceso, en beneficio de todos y que son comunes porque no son el interés particular de nadie.
aunque yo sea abogado de uno solo de los herederos, esas tareas son en beneficio de la comunidad. O sea, con esos conceptos uno más o menos puede discernir cuando va a hacer una clasificación de tareas y decir, bueno, yo he hecho, que no está mal hacer el detalle de las presentaciones, ¿eh? No piensen que lo que les dije antes es que no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que detallar lo que uno hace, pero hay que también determinar si esa actividad es común o particular, porque eso es fundamental. Eso es lo que después se va a aplicar como regulación junto con el otro concepto dinámico que vemos, que son las etapas del proceso, se va a aplicar para determinar la regulación, tanto la regulación por las tareas que son comunes como por la regulación de las tareas particulares. Bueno, ya les he dicho que las etapas del proceso son tres, que la primera está dada por el inicio, por el escrito inicial. Acá bien vale hacer una aclaración. No cualquier escrito de inicio de sucesión es o cumple o acaba la primera etapa del proceso a los fines regulatorios, porque puede darse el supuesto de que una sucesión sea iniciada por distintos abogados en distintos juzgados, que todas terminen siendo acumuladas, pero de todas esas de inicios, demandas sucesorias, no todas, no todas van a configurar una etapa completa del proceso. La primera etapa, que está dada por el escrito de inicio, para que tenga esa virtualidad, tiene que tener como consecuencia el auto de apertura sucesoria. O sea, es escrito de inicio y consecuentemente la apertura de la sucesión. No siempre pasa esto. Muchas veces hay cuestiones de competencia, muchas veces no se acredita la legitimación y el juzgado no lo provee. Muchas veces hay distintos supuestos en los cuales, ante el inicio de la sucesión, no se obtiene la apertura del proceso, con todo ese auto largo que sacan los juzgados, donde se declara abierto el proceso sucesorio. Declarado abierto el proceso sucesorio, sí, ese primer escrito conforma lo que es la primera etapa del proceso. Todo lo que sucede desde la apertura del proceso sucesorio hasta la declaratoria de herederos o hasta el auto que aprueba formalmente el testamento, sea cualquiera la forma, es la segunda etapa del proceso. Y desde la declaratoria o del auto que aprueba el testamento hasta la finalización con o bien la inscripción de los bienes o bien la inscripción del acuerdo particionario, esa es la tercera etapa del proceso. Y acá les voy a hacer una diferenciación para que tengan en cuenta los que trabajan tanto en provincia como en Capital Federal. Tiene un pequeño detalle a favor la ley de provincia de Buenos Aires, que a mi modo de ver, ya con el decreto anterior a la ley era bastante más completo o más amigable que la ley nacional, la de provincia. En provincia, cuando se dividen las etapas del proceso sucesorio, también son tres y son las tres mismas etapas, pero lo que hace es cuantificar la regulación de los honorarios por el cumplimiento de etapas. Porque hasta acá nosotros hemos visto base regulatoria, montos aplicables, porcentajes aplicables a la base regulatoria, pero también hay que incluir las etapas efectivamente cumplidas. Esos son los tres conceptos básicos para determinar una regulación. Las etapas aplicables, que son tres en este caso, hacen que si yo no cumplo con las tres etapas, la regulación y la aplicación de los porcentajes que hemos visto hasta ahora, la escala del artículo 21 de la ley nacional y del 6% al 20% en provincia respecto de la base regulatoria, se tenga que dividir por etapas. O sea, si un profesional hace solamente las dos primeras etapas, el resultado de aplicar ese porcentaje que me da la ley, tengo que dividirlo por 3 y hacer 2 etapas, no las 3. O sea, esos porcentajes son a procesos completos. Entonces, si uno regula esos porcentajes a procesos completos, en el caso de que un abogado haga solamente una etapa, va a tener 1/3 de esa regulación, en el caso de que haga 2, va a tener 2/3, y si hace las 3 etapas, va a tener ese porcentaje completo. Pero, ¿qué pasa en provincia? Que es lo que yo les quería decir. En provincia está cuantificada la regulación por etapas, y fija que
que la primera etapa del proceso sucesorio se cuantifica en 1/4 de la regulación. O sea que fíjense que no se dividen las 3 etapas por igual. En nación, como no hay nada específico en este sentido, por lo general, cuando se hace parcial la intervención de un abogado en un proceso, se divide por la cantidad de etapas por tercios. 1/3 de la primera etapa, 1/3 de la segunda y 1/3 de la tercera. En el caso de provincia, está específicamente previsto que la primera etapa equivale a 1/4. La segunda etapa equivale a 1/4 y la tercera etapa, que es la etapa de inscripción, en la cual puede existir el trámite particionario, esa vale 1/2. O sea, la tercera etapa en provincia está valorada el doble de las otras, es la mitad. La mitad de la regulación se la lleva a la tercera etapa. Y la otra mitad se divide entre la primera y segunda etapa. Pero esto está expresamente previsto así en provincia, no así en Capital Federal, en Nación. Por lo tanto, en Nación lo que se hace es una división por tercios, en el caso del cumplimiento de la etapa. Último recorrido que hacemos rápidamente, la prescripción de cobro de honorarios. El plazo de prescripción va a ser el de 5 años, saben ustedes que es un plazo genérico, que está en el artículo 2560, y lo que más me interesa a mí es esto, que es cuándo comienza el cómputo del plazo de 5 años de prescripción, en el caso del proceso sucesorio. Vamos a ver, ahí a repasar rápidamente, dice: el transcurso del plazo de prescripción para reclamar honorarios por servicios que han sido prestados en procedimientos judiciales, arbitrales o de mediación, comienza a correr desde que vence el plazo fijado en resolución firme que los regula. Este primer párrafo habla de la ejecutoria de los honorarios. O sea, hay regulación judicial y entonces los 5 años de prescripción para ejercer el cobro, en tal caso la ejecución para el cobro, comienza a correr desde que vence el plazo en el que se fija en la resolución. Cuando no se fija plazo, desde que adquiere firmeza la regulación de honorarios. Después, en el párrafo siguiente, dice: si los honorarios no son regulados, y acá estamos en el supuesto de que yo tengo que pedir que me regulen. O sea, en el primer párrafo nos dice cuándo comienza el plazo para ejecutar los honorarios regulados. En el segundo párrafo nos va a decir cuándo comienza el plazo para pedir la regulación de honorarios. No puedo dejar pasar 20 años yo de inactividad y ir y pedir la regulación de honorarios porque me van a oponer la prescripción. Dice: cuando no son regulados, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso. En este caso, no hay una resolución que le ponga fin, porque no hay una sentencia que le ponga fin. Si la prestación del servicio profesional concluye antes, desde que el acreedor tiene conocimiento de esta circunstancia. Es decir, que se estipulan 2 supuestos. Cuando concluye el proceso, que en este caso no va a concluir por una resolución que lo dictamine, sino que concluye cuando se terminan de inscribir los bienes, o cuando el propio profesional toma conocimiento de que ha cesado su intervención en el proceso, o cuando renuncia. Esos son los 3 casos en los cuales comienza el plazo de prescripción de 5 años para pedir que se me regulen honorarios. En la ley de nación está expresamente previsto que en el caso de que se pida una regulación de honorarios, vieron que a diferencia de provincia, en nación no se admiten las regulaciones parciales, o sea, tiene que o concluir la actividad, o renunciar, o ser revocado el patrocinio, o terminar el proceso. Entonces, en el caso de que pidan la regulación de honorarios, y esto aplica para cualquier tipo de procesos, más allá que estamos viendo en el sucesorio, ese hecho de pedir la regulación de honorarios suspende el plazo de prescripción. Porque muchas veces, y no solamente en el proceso sucesorio, se difiere la regulación para determinada oportunidad procesal, para cuando exista liquidación firme, para cuando concluya la intervención, para cuando se acrediten las inscripciones de los bienes. En definitiva, el pedido de regulación de honorarios muchas veces es diferido por el juzgado, pero sepan ustedes que está expresamente previsto que ante el pedido diferido, el plazo se encuentra suspendido desde el momento en el que se pide la regulación. Esto es importante porque muchas veces cuando uno tiene que citar profesionales de un proceso sucesorio por el artículo 10, el anterior artículo 55 de la ley de arancel anterior, vieja, no me gusta decirle vieja, pero bueno, la anterior, cuando uno cita a los profesionales que han intervenido,
En el caso de los procesos sucesorios, ahora, con la ley nueva, no tenemos un límite de 2 años desde la última actuación para citarlos. En rigor, no está previsto ese límite y habría que citar a todos los abogados que hayan intervenido en una sucesión. Con lo cual, en algunas sucesiones que datan de mucho tiempo, puede ser una cuestión bastante engorrosa. Pero cuando uno lo cita, por ahí aparece un abogado que había quedado ahí olvidado en el proceso y viene y pide regulación de honorarios. Tengan en cuenta todas estas cuestiones de prescripción, porque es muy común que si la intervención fue hace muchos años y el abogado se olvidó o abandonó el proceso o nunca más le dio importancia, salvo hasta que le llegue esta citación por el artículo 10, le pueden oponer la prescripción y es muy común que así pase. Así que son cuestiones, esto es una cuestión a tener en cuenta para ustedes. Bueno, yo con esto creo que he hecho una pasada absolutamente rápida y fugaz por el tema de regulación de honorarios en el proceso sucesorio, pero bueno, quiero mantenerme dentro del tiempo pautado para darle lugar a Osvaldo a que pueda exponer él. Les agradezco su atención y me quedo acá en la reunión. Bueno, buenas tardes. No sé, Juan Pablo, si las preguntas las pones ahora o después. Al ¿Cómo lo vas? final las hacemos. Así que arrancá a exponer tranquilo. Bueno, perfecto. Para mí es un gusto estar aquí. La verdad que es un placer que me hayan invitado y un placer estar con los colegas aquí a la tarde, tomando este café jurídico. No sé si todos estarán tomando café, pero es un café jurídico porque creo que es compartir un poco entre los letrados sobre las novedades que puede haber en materia, en este caso, de honorarios. Me toca a mí un tema que es no tan grato como el de mi querido amigo, compañero de la facultad de la UBA y amigo de muchos años, Javier, porque los honorarios profesionales en casos de familia no tienen la linealidad y la apreciación pecuniaria que aparece en sucesiones. Entonces, hay que hacer en esta materia alguna introducción teórica, porque aquí hay profesionales de larga data y de mucha trayectoria, como estoy observando, y otros jóvenes abogados que necesitan quizás adentrarse en la cuestión de honorarios, y en esto quisiera hacer 2 o 3 especificaciones. En especial, hacer una importante diferenciación entre honorarios en caso de familia con honorarios en caso de sucesiones. Ya les digo, el caso sucesorio técnicamente muy rico y, como recién expresaba Javier, tiene pautas muy precisas que hay que seguir y que de alguna forma la misma jurisprudencia ha ido confirmando. En materia de familia no es así. En materia de familia hay una gran amplitud de criterios en los juzgados, hay una gran amplitud y diversificación en la valoración del trabajo de los profesionales, por tanto hay que trabajar mucho, mucho más, por la definición y determinación de nuestros honorarios. No son casos susceptibles de aplicación pecuniaria en la mayoría de los casos. Por supuesto, la cuestión alimentaria y la cuestión de liquidación de la sociedad conyugal o de las comunidades gananciales es una excepción a esto, pero en la mayor caso, los casos más comunes de divorcio, los casos de cuidado personal, son casos donde no hay una apreciación pecuniaria concreta y donde la valoración va a depender de muchas cuestiones que vamos a ir comentando en esta charla. Hay en estos supuestos de familia, para aquellos que no se dediquen a ello, un trabajo muy intensivo, que no está delimitado. O sea, el abogado trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Las consultas profesionales no están determinadas como en un caso de quiebras o en un caso de sociedades anónimas o en un caso de un contrato civil, donde uno pone horarios a su cliente. Aquí no hay horarios, el cliente no tiene horarios porque los incidentes familiares que tienen que ver con el trabajo profesional pueden ocurrir a cualquier hora y cualquier día de la semana, en especial los fines de semana. Entonces, esto hay que advertirlo porque esto no está debidamente valorado en las regulaciones ni en las identificaciones de trabajos. Entonces, pero hay que hacer un estudio conceptual de todo esto, primario, porque si no, no vamos a poder llegar a buen puerto. Aquí no se trata de multiplicar o dividir o aplicar un porcentaje. Hay que hacer una serie de operaciones previas para poder determinar lo que vale nuestro trabajo. Entonces, el letrado es el primero que no valora técnicamente sus tareas. O sea, no llega a visualizar las tareas que realiza en un caso de familia.
Entonces, como no las visualiza, tampoco las expone, ni a su cliente ni al juzgador. Entonces, el problema de familia comienza por el propio letrado. Mi consejo es que el letrado anote cuáles son todas las tareas que realiza, hasta las mínimas. Atender un teléfono hoy en día o una llamada por Zoom o por WhatsApp de 10 minutos, de 5 minutos, es un trabajo profesional. Yo sé que muchos con su generosidad lo harán en forma gratuita y demás. No es bueno eso, no es bueno eso porque empieza a confundirse en los casos de familia la cuestión profesional con el afecto y el aprecio por los clientes, porque son temas muy sensibles, familiares, que a veces tocan a uno mismo en su propia familia. Bueno, hay que igualmente identificar cada trabajo, cada llamada, cada WhatsApp, cada mensaje tiene un valor y una significación jurídica, técnica de determinación de honorarios. Hay una dificultad para llegar a una valorización económica. En muchas tareas no está apreciada debidamente. Tenemos el artículo 16 de la Ley de Honorarios Profesionales, que ustedes seguramente lo conocen. Yo lo voy a repasar ahora en forma muy breve, pero por supuesto que el monto del asunto es un punto esencial. Sabemos que en estos casos de familia a veces los montos del asunto no son claros. El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, esto se aplica a todos los tipos de juicios. La complejidad y novedad de la cuestión planteada. En materia de familia, esto sí es más apropiado analizar. La responsabilidad que de las particularidades del caso pueda derivarse para el profesional. Este punto D es un punto que en casos de familia debe estar siempre destacado en los pedidos de regulación, en el análisis que se haga incluso en las apelaciones de regulaciones. ¿Por qué? Porque hay una grave responsabilidad en el abogado de familia cuando lleva acá a su cargo casos que muchas veces derivan en cuestiones personales muy graves, incluso hasta la propia muerte de alguno de los integrantes de la familia. Entonces, este punto D no puede soslayarse y muchas veces la acción del abogado es la que evita que esa familia realmente entre en una crisis terminal y los integrantes de esa familia terminen de una manera mucho peor de lo que uno puede imaginar. El punto E, resultado obtenido. Bueno, acá después lo vamos a ver. En los casos de familia no hay resultados. O sea, no hay ganadores ni perdedores. Esto complica un poco las cosas, porque generalmente el resultado obtenido es un elemento que los jueces toman para evaluar la calidad del trabajo o por lo menos las cuestiones de honorarios. El punto F, la probable trascendencia de la resolución para futuros casos. Aquí también tenemos un punto importante en materia de familia. ¿Por qué? Porque los nuevos paradigmas familiares hacen que cada caso de familia de hoy, por el dinamismo que tiene la materia, pueda ser de trascendencia jurisprudencial para el futuro. Para eso hay que animarse y obviamente desafiar a la jurisprudencia y a los jueces con sus determinaciones, con nuestras propias elaboraciones que hagamos de una demanda de alimentos, de una demanda de cuidado personal. La trascendencia económica y moral para el interesado está fuera de duda en cuanto a lo moral, y todas estas cuestiones del artículo 16, entonces, hay que revisarlas en materia de familia. Nos van a ayudar a poder determinar un poco más nuestra valorización. La tabla de la Ley de Honorarios Profesionales del artículo 19 es indicativa de mínimos. Esto hay que aclararlo, especialmente para los profesionales más jóvenes que ven esos UMAS tan exiguos y piensan que eso es lo que se paga por una consulta o por un divorcio. Bueno, no necesariamente es así. Esos son indicativas de mínimos que por debajo de ellos ya sería violatorio de la dignidad del trabajo de un profesional. Pero esto no quiere decir que los jueces deban regular honorarios sobre los UMAS que están indicados en el artículo 19. Nosotros somos los que tenemos que encargarnos como abogados de aclararle esto a los jueces a veces, porque olvidan esta cuestión y aplican inmediatamente el UMA que aparece en el artículo 19. Los casos de familia tienen cursos de acción múltiple, sucesiva, imprevisible. Muchos casos comienzan como una cuestión de alimentos y terminan como una cuestión de violencia familiar o como una cuestión de cuidado personal de los hijos. Es imposible planificar completamente la acción profesional. Esto lo digo por el siguiente punto que vamos a ver, que es la planificación para honorarios.
Los tiempos para la resolución familiar de una resolución pacífica son impredecibles. Recién Javier decía, y si los herederos tardan en hacer la partición, entonces a mí esto me complica. Bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en resolver una cuestión familiar? 1 año, 2 años, 3 años, 2 meses. Es imposible de prever o de poder calcular que el trabajo del abogado está vinculado al tiempo de su resolución. Entonces, aquí tampoco tenemos un elemento útil para poder apoyarnos y hacer una determinación de honorarios. Y como decía antes, no hay juicios perdidos ni tampoco ganados. El cliente tampoco tiene conciencia del valor del resultado. Aquí hay que hacer una tarea importante con el cliente para explicarle qué es lo que se ha conseguido. Usualmente en los acuerdos familiares nadie está conforme. Todos piensan que no se hicieron las cosas como se tenían que hacer y que perdieron más de lo que ganaron. Pero bueno, es mucho mejor ese acuerdo que una determinación en una contradicción judicial, una contenciosidad judicial que puede llegar a ser mucho más gravosa para esa familia. Entonces, este valor del acuerdo es otra de las cosas que tenemos que explicar. ¿Qué acciones podríamos intentar, o por lo menos a mi juicio, luego de muchos años de ejercicio de la profesión en esta materia, podemos hacer para mejorar la cuestión de honorarios, nuestras cuestiones de honorarios? En primer lugar, tener un gran conocimiento y visualización de los trabajos jurídicos en casos de familia. El derecho de familia no es para cualquier abogado, esto lo hemos dicho muchas veces. Yo sé que cualquier abogado hace derecho de familia y esto es gratificante. ¿Por qué? Porque significa que somos muchos asesores letrados para todas las familias que tiene la Argentina. Pero necesitamos que se estudie profundamente el caso familiar y cuáles son todas las tareas que se realizan. Algunos piensan que lo saben y no resulta así. Se simplifica mucho el trabajo en los juicios, con lo cual es usual pensar que los juicios de familia tienen una poca calidad jurídica, no por los abogados que la realizan, sino porque el caso de familia es de bajo nivel jurídico. Y esto no es así. Si uno quiere hacer trabajos de alto nivel jurídico, lo puede hacer. Lo que pasa es que, claro, muchos también me dirán, no se lo reconoce nadie, le van a regular 2 pesos. Bueno, será cuestión de empezar al revés. Empecemos haciendo buenos trabajos jurídicos y luego exigiendo que nos paguen. Es muy difícil exigir que nos paguen algo que no hacemos. O sea, copiar una demanda por internet y llenarla con los nombres, las partidas de nacimiento y los nombres de los chicos, está bien, es rápido y algo se puede cobrar, pero ¿qué podemos pretender por ese trabajo? Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar al revés. Es muy importante hoy en día el punto 2, el asesoramiento online. El asesoramiento online debe cobrarse. O sea, ya no podemos pensar que porque no estamos cara a cara en un estudio, no podemos cobrar una consulta o un asesoramiento. A veces el asesoramiento online es más importante todavía que el asesoramiento particular o personal. Hay que hacer un plan de trabajo con exposición de tareas. Usted al cliente le tiene que hacer un plan de trabajo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Siempre dijimos en la facultad que en la consulta profesional el abogado tiene una función docente. O sea, debe explicarle al cliente el tema del cual va a tratar. Si va a hacer una acción de cuidado personal o comunicación con el hijo, tendrá que explicarle qué es eso, a qué significa eso, qué diferencias hay ahora con el régimen de visitas o con la tenencia anterior. Todo esto que muchos letrados dicen no necesita que el cliente lo sepa, sí necesita que el cliente lo sepa, porque en cuanto el cliente pueda saber lo que usted hace, va a poder saber cómo lo hace y qué cantidad de cosas hace. Cuando usted simplifica mucho la explicación al cliente, también simplifica las ganas de pagarle honorarios del cliente, porque dice, este no hizo nada. Entonces, yo siempre voy por la maximización del trabajo. O sea, haga un plan de trabajo que le va a servir a usted también para guiar su actividad, y expóngaselo al cliente. La evaluación en UMA de las tareas es fundamental. O sea, cuando usted hable con el cliente, hable en UMAs, no hable en plata, porque necesariamente el UMA le va a dar una actualización de las tareas. Si usted ahora le dice, no, por esto le voy a cobrar 50.000 pesos y por lo otro 30.000, posiblemente se atrase todo y los 50.000 los cobre en diciembre. Entonces, hable en UMA con el cliente. Dígale, mire, acá la ley salió esta ley y habla de UMAs. El cliente primero le va a parecer raro, le va a decir, bueno, tradúzcame. Bueno,
yo le traduzco, pero son 15 UMAS, 10 UMAS. Al principio va a ser raro esto, pero es la única manera que podamos tener algún tipo de actualización de nuestros montos de honorarios, que siempre quedan desajustados. Yo sé que muchos profesionales utilizan los dólares, y dicen, bueno, son $100, juicio de divorcio $300, y así se manejan, pero si están los UMAS allí, nadie lo puede negar, y yo no digo que digamos esos UMAS mínimos, digámosle el UMA que vale nuestra tarea. Utilicemos el artículo 16 como parámetro para evaluar nuestras tareas, en ese plan que yo les propongo. Planificación de pagos, esto lo hacen ustedes naturalmente, pero vale la pena recordarlo, más para los abogados nobles. Hoy en día la gente necesita pagar en cuotas, no nadie va a pagar todo, entonces lo mejor es que paguen de a poco. O sea, es muy importante que paguen a lo mejor por mes una parte. Esto es parte de nuestra vida de hoy. Antes era distinto. Antes se esperaba mucho tiempo. Y esto vale para el cliente que tiene que pagar y también para nosotros que tenemos que cobrar. O sea, no podemos esperar un año para cobrar un juicio. Ya no se puede. Ni ellos tampoco pueden pagar dentro de un año todo el monto completo. Entonces, la planificación de pagos es algo que algunos me dicen, a mí cuando yo explico esto, me dicen, bueno, pues somos un banco o un financista. Y sí, ¿qué va a ser? Somos muchas cosas además de eso. Psicólogos, asesores comerciales. O sea, el abogado reúne un montón de cosas y tenemos que estar preparados también para eso. Un problema muy común en materia de familia es la tarea extrajudicial. La gente, aquí hay una diversa posición frente a la tarea extrajudicial. ¿En qué sentido? Muchos ven la tarea extrajudicial como de menor valor. De hecho, pareciera que si usted va a juicio y obtiene una sentencia, los honorarios son más importantes. Sin embargo, en materia de familia debería ser al revés. La tarea extrajudicial tiene mayores beneficios que la judicial. Entonces, ¿cómo esto lo podemos explicar al cliente? Bueno, siempre hay que explicarle al cliente los daños que le puede generar un juicio, el desgaste psicológico, el desgaste humano, el tiempo que pasa en materia de familia, día que pasa de sufrimiento de un niño, no tiene precio, no tiene valor. Entonces, todo esto hay que explicarlo, pero también explicarlo a los jueces, porque muchas veces los jueces, cuando se logran acuerdos durante los juicios, regulan menos honorarios que si ellos determinan judicialmente en sentencia un alimento o un cuidado personal. Que se pugne por un acuerdo durante un juicio es algo que el juez debe valorar y debe incluso valorar más todavía que si ese juicio continuara. Muchos jueces le van a decir, bueno, pero usted tuvo que trabajar más porque tuvo que producir la prueba. Y no sé, quizás cuantitativamente, pero cualitativamente logré un mejor resultado. Entonces, mi visión doctrinaria es que el honorario de tarea extrajudicial debe valorarse de la misma manera o más en materia de familia que el honorario judicial. Yo creo que un abogado que no logra ponerse de acuerdo no logra poner de acuerdo una familia, debe mejorar su actividad. ¿Por qué? Porque hay técnicas para hacerlo, hay maneras de hacerlo. Usted me dirá, bueno, hay familias que son imposibles de poner de acuerdo. Bueno, en esos casos será distinto, pero muchas veces hay una cierta también idea de que, bueno, que el juez determine todo finalmente y yo aceptaré la sentencia que sea, especialmente en algunas cuestiones familiares puntuales. Práctica de acuerdos familiares con garantía suficiente. Este punto es muy importante y tiene que ver con los honorarios. Los acuerdos familiares, ya sea convenios regulatorios del divorcio, pactos convivenciales de la unión convivencial, acuerdos alimentarios y acuerdos y planes de coparentalidad, nunca tienen garantías de cumplimiento. No entiendo por qué. Lo he dicho hasta 1500 veces, hace 20 años que lo vengo diciendo, y no sé por qué no tienen garantías de cumplimiento. Esa falta de garantía de cumplimiento es también una falta de garantía de cumplimiento de nuestros honorarios. Es muy común que se termine pagando la cuota alimentaria, pero no se le pague el abogado. Esto es muy habitual. Entonces, esa garantía de cumplimiento incluye el honorario profesional, porque en mi idea doctrinaria, el honorario profesional es parte de la cuota alimentaria. O sea que el honorario profesional tiene contenido alimentario para el abogado, obviamente esto lo saben todos y está en la jurisprudencia, pero también, en mi entender, es parte de la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque si no estuviera el honorario del abogado, no se podría conseguir esa cuota alimentaria.
No estamos hablando acá de un progenitor que paga voluntariamente alimentos. Estamos hablando de un progenitor que no paga voluntariamente alimentos. Entonces, se paga el colegio de los chicos, se paga la obra social, se paga la leche, se paga la carne y se paga el abogado. El abogado es parte de la cuota alimentaria. Por tanto, en esta garantía suficiente que yo estoy proponiendo y pidiendo hace siglos a los jueces y a los letrados que incluyan en los acuerdos alimentarios y en todos los acuerdos familiares, está incluido también nuestro honorario. Por tanto, es importante tenerlo presente en esta charla, en esta clase. La presentación judicial de los trabajos y su remuneración de acuerdo al artículo 16. Nosotros tenemos que interpretar el artículo 16. Somos los primeros que debemos interpretar la pertinencia de los distintos incisos del artículo 16. El juez después lo hará, seguramente. Pero yo quiero ir primero a decirle al juez que esto tuvo trascendencia para esta familia. Y explicarle por qué. Basta de escritos fríos y simples y absolutamente desprovistos de explicaciones. En materia de honorarios de familia hay que explicar, hay que fundamentar nosotros. Después el juez hará lo que tenga que hacer, pero no dejen ustedes de explicitar las razones del pedido de regulación que ustedes hagan. En 1255, justamente a raíz de esto, esta reforma tan importante del Código Civil y Comercial, en ocasiones a nosotros nos puede ayudar. En familia nos puede ayudar. En otras materias es un desastre. ¿Por qué? Porque a veces resultan honorarios buenísimos y el juez te los baja porque dice son irrazonables. En nuestra materia de familia, en ocasiones puede ayudar. En algún fallo jurisprudencial que yo he traído, justamente dice el juez, lo que resulta de la aplicación de los porcentajes es nada. O sea, hay que pagarle más a este hombre que ha trabajado tanto. Y esto es un poco también un llamador, el 1255. Las cuestiones de honorarios tienen que ver con, como decía un poco Javier, la determinación del valor de las tareas. Está el problema de la regulación de honorarios. O sea, son tres problemas distintos. Determinar el valor de las tareas, regular judicialmente honorarios, o sea, que el juez nos regule, y ejecutarlos luego. Son tres cuestiones completamente diferentes. Vamos al divorcio. En divorcio, el artículo 19 nos dice UMA 10, o sea, es el contenido mínimo básico. UMA 10, recién acaba de decir Javier que el UMA es 3.600 y pico, así que son UMA 10, 36.000 pesos. Lo mínimo que se puede cobrar por un divorcio. Pero claro, el divorcio no es, muchos lo han juzgado al divorcio exprés como un juicio muy simple, muy básico, casi sin tarea profesional, donde uno pide divorcio y al mes y medio tiene la sentencia, la audiencia casi nadie la hace. Entonces, ¿cuál es el trabajo? O sea, es que nos regalan 36.000 pesos, y esto no es así. Divorcio proviene primero de una negociación previa. Esta negociación previa con el cliente y con la otra parte tiene una valoración económica para nuestros honorarios. Luego aparece la conformación de la petición de divorcio, o sea, el escrito de petición de divorcio y la propuesta. O sea, en la propuesta usted le podrá dar la profundidad que sea de su trabajo técnico y además que su cliente proponga. Porque hay clientes que no quieren en la propuesta poner demasiadas cosas. Pero bueno, usted tendrá que ir guiándolo para que esa propuesta sea lo más aceptable posible para la otra parte. Acá hay un doble juego que siempre se produce en familia. Si yo hago una propuesta muy aceptable para la otra parte y la otra parte la acepta, ¿me beneficia a mí en los honorarios o no? O pongo cualquier cosa y es lo mismo. Bueno, este es el problema de los juicios de familia y de los honorarios en casos de familia. Yo no puedo asegurarle que a usted le beneficie que la propuesta que haga sea generosa. Si usted hace una propuesta generosa, amplia y aceptable a la otra parte, esto se lo reconozcan en honorarios. La verdad, no hay ninguna certeza de eso. Entonces, mi consejo, ¿cuál sería? Ponga cualquier cosa. Y no, usted está asesorando una familia, está realmente guiando una familia, y aquí aparece lo que decía al principio. En una cuestión ética, moral, usted debe hacer la petición y la propuesta mejor posible. El otro hará una contestación con propuestas también, similares, disímiles, concordadas o no. Esto pasa a una audiencia. La audiencia hoy en día se hace, no se hace, es un misterio. Realmente, a pesar del 438 dice debe convocar audiencia,
hay jueces que no la hacen, no sabemos bien si es para tratar estas propuestas, si es para ver si están de acuerdo o no. Bueno, la cuestión es que la audiencia es un trabajo, una tarea que debe pagarse, debe regularse, o sea que es una tarea más del abogado. No es una tarea donde acompaña al cliente a que le lean algo, sino es una audiencia donde se va a debatir algo y donde el abogado va a argumentar y va a seguramente quizás llegar a un acuerdo sobre algo. El convenio regulador, como decíamos antes, es la concreción del contenido de efectos del divorcio entre las partes. Es muy importante el convenio regulador. También, o sea, no sabemos si el convenio regulador entra dentro de lo que el propio artículo 19 dice, redacción de otros contratos, o si se lo considera parte del divorcio. Es parte del desconocimiento que hay en materia de honorarios de familia. Yo entiendo que es un contrato y es un contrato que vale por sí mismo y tiene un valor muy importante por sí mismo. No sé si los jueces lo valoran o no. Ahora vamos a ver un fallo de la doctora Famá que sí lo valora, pero no sé si todos los jueces lo valoran o van las 10 suma y nada más. Yo creo que los convenios regulatorios, fundamentalmente cuando tienen cuestiones variadas, como por ejemplo responsabilidad parental, alimentos, e incluso hasta adjudicación de bienes y demás, tiene que tener una vida propia ese convenio y ser valorado como algo que soluciona justamente todas esas cuestiones. En ese fallo que les digo, la jueza terminó poniendo 65 UMAS al abogado que con un trabajo profesional muy complejo había resuelto los efectos del divorcio. Bien, ¿qué sigue después de la audiencia y la sentencia? Inscripciones y testimonios. O sea, usualmente trabajos bastante morosos para nosotros que nadie valora. O sea, entonces no tienen tampoco mucho interés, a muchos letrados se les queda esto lejos, olvidado, pero deben hacerlo, habrá que inscribir y habrá que sacar los testimonios que correspondan. Efectos del divorcio, y acá es donde viene el corazón de todo este tema, los juicios conexos que no se resuelven durante el divorcio, alimentos, cuidado personal, comunicación del hijo y el tema de los bienes. Todas estas cuestiones, aquí el artículo 19 lo pone como 25 UMA. Nuevamente es una duda que tengo, yo creo que son cuestiones independientes que deben valorarse independientemente. El alimento se valora por el artículo 39 de la Ley de Honorarios Profesionales en forma independiente, sobre una base de 2 años de alimentos, una base pecuniaria concreta. Entonces, aquí hay una contradicción, o por lo menos un desconocimiento de parte de la ley de esta cuestión, porque es un efecto del divorcio el alimento para los hijos menores. Ahora, no puede estar incluido en 25 UMA porque contradice la idea de la apreciación pecuniaria que tiene el juicio alimentario. La compensación económica es otro gran ausente. ¿Es un efecto del divorcio? Y pareciera que sí. ¿Cuántos UMA corresponden? ¿Corresponde una apreciación pecuniaria sobre el monto que se obtiene? ¿Cómo se elabora ese monto cuando es una renta vitalicia o cuando es una suma periódica o mensual que se paga? Aquí tenemos otro punto también a analizar en materia de honorarios. Vamos al tema cuidado personal y comunicación. En materia de cuidado personal, honorarios, artículo 19, UMA 25, yo lo incluyo dentro de responsabilidad parental, crípticamente coloca el artículo 19. Hay en cuidado personal un trabajo extrajudicial. El conocimiento del caso es fundamental. O sea, el abogado debe conocer el caso profundamente para poder explicarlo. En este caso vamos a tener, a diferencia del divorcio, una tarea de mediación posible, donde también hay que hay que cobrar estos trabajos. La mediación hay que cobrarla, sea exitosa, no sea exitosa. Muchas veces a mí me causa gracia porque los abogados van a las audiencias de mediación, pareciera como incluido dentro de una obligación que tenemos que ir, el mediador cobra, el abogado no cobra, parece que está sujeto, claro, usted me dirá, y bueno, pero eso hay que aclararlo, y sí, hay que aclararlo, pero no se hace. Entonces, como acá hay abogados jóvenes y nobles, esa planificación inicial que yo les decía incluía estas cosas.
vamos a ir a mediación, la mediación te la voy a cobrar esto, o se va a pagar esto, porque si no la mediación queda subsumida en el juicio, y para mí es un trabajo independiente. Tan importante es la mediación, que usted en la mediación puede solucionar el proceso, puede solucionar el problema. O sea que es muy importante ir a mediación bien preparado y tener una buena mediación. Los acuerdos de coparentalidad para homologar son pasos esenciales. Ahora, el acuerdo de coparentalidad no es simplemente poner qué día, el día de la tía, con quién lo pasa el hijo. El acuerdo de coparentalidad significa cumplir con la ley. Si vamos a hacer un cuidado personal compartido indistinto, asignar todas las tareas familiares a cada uno de los progenitores, como dice la ley. Se pone como título que es cuidado compartido indistinto, pero después hacen el régimen de tenencia y visitas del Código Civil. Y esto lo digo porque después se pretende cobrar sobre eso. Está mal hecho ese convenio. Está mal nominado ese convenio. Entonces, que nadie se ponga a mirarlo muy bien, porque no va a pagar nada por eso. Entonces, si usted quiere hacer un cuidado compartido indistinto, hágalo. Me parece bárbaro porque es lo que prefiere la ley, pero haga lo que la ley dice. Asignar equitativamente los roles parentales a los dos progenitores. No soslayen el acuerdo de coparentalidad. Para mí debe pagarse más un acuerdo de coparentalidad que un juicio entero. Es esencial un acuerdo de coparentalidad. Pero bueno, son todas cuestiones conceptuales, doctrinarias, que hay que explicar a los jueces también, ¿no? O sea, me gustaría dar esta misma charla para los jueces, porque son los jueces los que a veces desconocen estas cuestiones y piensan que es todo lo mismo y todo lo que no pasa ante ellos no tiene valor. Trabajo judicial existe, demanda, contestación, audiencias. En esta materia es muy profuso. ¿Por qué? Porque hay un trabajo interdisciplinario que está en el punto 5. ¿Qué pasa con el trabajo interdisciplinario? ¿Se cobra o no cobra soportar a las psicólogas del juzgado? ¿Se cobra o no se cobra soportar a los asistentes sociales de los juzgados? Yo soy un defensor de la interdisciplina desde el año 89-90, que nosotros hicimos con la doctora Abel Freitas, la ley de Tribunal de Familia de la provincia. Siempre quisimos el trabajo interdisciplinario. Ahora, una reunión semanal con 3 psicólogas y con un asistente social. ¿Y ese trabajo se cobra o no se cobra? Y se cobra porque nos ponen frente a profesionales de otras materias a entender lo que nos dicen. Está bueno eso, pero no está valorado. Este es el problema. Es otro gran agujero negro de los juicios de familia. La interdisciplina debe estar acompañada por un reconocimiento en honorarios para los profesionales del derecho que deben, yo decía antes, soportar. Ellos no deben soportar a nosotros, me imagino, pero por lo menos coexistir con profesionales de otras materias sin tener a lo mejor la preparación para hacerlo. Yo hace poco, en una audiencia con 3 psicólogas, me empezaron a retar por las cosas que hacía con mi cliente. Y no me hablaban de derecho, me hablaban de psicología. ¿Hasta qué punto nosotros podemos estar en esas audiencias? Primero, la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo se valora nuestro trabajo en esa audiencia, donde no hay ningún abogado, salvo nosotros? Yo creo que es un esfuerzo personal para el abogado, es un trabajo adicional para el abogado, y por supuesto que beneficia a su cliente y beneficia a la persona, porque esas psicólogas hacen un trabajo excelente, no se puede negar eso. Pero a veces uno se pone a pensar cuál es la necesidad de que el abogado esté presente allí. Por supuesto, siendo un juicio, tiene que acompañar a su cliente. Pero bueno, lo vuelvo a reiterar, este es también un fenómeno especial de los juicios de familia. En la coexistencia con otros profesionales. Maravillosos, porque debo decirlos, muchas veces las psicólogas y los asistentes sociales solucionan los problemas que nosotros no podemos solucionar. Ahora, que me venga a retar una psicóloga y me diga, usted doctor no debe decirle eso a su cliente, creo que yo también que hay que revisarlo y hay que incluso procesalmente ordenarlo. En el juicio de cuidado personal, así como el de alimentos también, es muy importante el trabajo post-sentencia. Aquí no sirve de nada que usted termine con una sentencia, con un régimen de comunicación o de cuidado personal o un acuerdo de coparentalidad con ese mismo contenido y al día siguiente no se cumpla. Y si no se cumple, ¿qué hacemos?
Entonces acá el abogado continúa trabajando después de la sentencia casi full time, porque se va a verificar si se cumplió o no se cumplió con esa determinación judicial o con ese acuerdo. Y en la mayoría de los casos no se cumple. Alimentos, y ya con esto concluyo. En alimentos tenemos una apreciación pecuniaria, una base de cálculo de 2 años. El artículo 39 dice: en los juicios de alimentos la base de cálculo de los honorarios será el importe correspondiente a 2 años de la cuota que se fijare judicialmente. O sea que acá tenemos mayores posibilidades de calcular. Ahora bien, tenemos que calcular el quantum de la cuota. Esto es muy importante. Y ese quantum de la cuota tiene que estar muy bien fundamentado, porque como va a ser la base de las costas, por este artículo 39, lo van a impugnar, van a decir, es alta la cuota, porque además voy a tener que pagar más honorarios, va a decir el demandado. Entonces, tiene que estar muy bien fundamentado el quantum. Aquí también hay una negociación extrajudicial muy extensa. Debo decirles, y esto es un consejo más que tiene que ver con lo sustancial, más que con lo procesal o de los honorarios, pero está vinculado, que la Convención de los Derechos del Niño establece un principio de plurrirresponsabilidad alimentaria. Yo no sé por qué tenemos una costumbre de siempre demandar al progenitor que no convive. A veces al abuelo y a veces, cuando desaparece el progenitor, a algún otro. Pero en realidad hay una plurrirresponsabilidad simultánea asistencial. O sea, yo demando a todos, después que me digan que no son legitimados pasivos, pero el niño merece alimentos y todos son responsables, dice la Convención. Así que en algún momento esto se ordenará y se irá hacia otro sistema distinto, donde se pague la cuota y luego entre los mayores resuelvan sus diatribas, a ver quién pagó más, quién pagó que no tenía que pagar, a través de acciones de contribución y de reembolso, que son acciones ordinarias que perfectamente resuelven la cuestión. Pero bueno, esto al margen. La mediación en materia alimentaria es muy importante, lo mismo que decíamos del cuidado personal, debe pagarse, debe determinarse un valor y cobrarse. Hay que incluir en los acuerdos alimentarios garantías, actualización de la cuota y la tarea de seguimiento. Estas 3 cosas son esenciales. Dijimos recién que que el honorario era parte del alimento. Si yo garantizo la cuota alimentaria, también estoy garantizando el pago de mis honorarios al demandado. De manera tal que traten de poner garantías que no necesariamente tienen que ser reales. En algún momento proponíamos un seguro de caución. Después yo abandoné esa idea, a pesar de que el seguro de caución es bastante fácil de conseguir. Y lo enfoco más hacia codeudores, fiadores personales, o sea, corresponsables. En este caso pueden ser parientes. Los abuelos son un buen fiador o codeudor o corresponsable de la obligación alimentaria. Por eso no se priven de incluir estas cláusulas, porque van a estar vinculadas también con el cobro futuro de sus honorarios profesionales. La actualización de la cuota es fundamental. Los juicios alimentarios los conocen, hay diversas acciones que deben ser pagadas, la demanda, la contestación, las audiencias. Los acuerdos en juicio tienen el mismo concepto de lo que hablamos en el cuidado personal. No son debidamente valorados, entonces muchos incluso hasta prefieren que se determinen judicialmente. Yo creo que debería ser al revés. Y todo el tema de la apelación de honorarios, de alimentos también es un punto que debe regularse especialmente. Muchas veces cuando la cuota alimentaria no satisface los derechos, en este caso de un hijo menor. Y por último, para cerrar, la liquidación de la sociedad conyugal. He elegido yo estos 4 procesos de familia. En la liquidación de la sociedad conyugal tenemos una mayor simplicidad, porque hay apreciación pecuniaria, incluidos en la tabla que acaba de comentar Javier. Aquí también tenemos acuerdos extrajudiciales de bienes, mediaciones sobre este tema. Es muy importante que haya un inventario y evaluación para poder tener una idea acertada, certera, no solo de los bienes que van a uno y otro, sino de nuestros propios honorarios. Recién decía Javier que no hay que aumentar tanto el patrimonio
en forma desmesurada, pero sí de una manera tal que resguarde nuestro derecho también a cobrar de acuerdo al monto de los bienes. Por supuesto que la adjudicación de los bienes gananciales no es el único punto que tiene una liquidación de la sociedad conyugal. Y aquí también les digo a los que por ahí no están tanto en derecho de familia, que revisen el Código Civil y Comercial, las cuestiones de créditos y deudas entre cónyuges, de recompensas, muchas veces son cuestiones que los clientes no nos mencionan, pero que también forman parte de una liquidación de una comunidad de gananciales. Entonces, en eso es un poquito de elemento sustancial para poder tener también más derechos a cobrar. Yo quiero resumir mucho de lo que he dicho en lo siguiente. Cuanto más sabemos jurídicamente de algo, más posibilidades tenemos de generar tareas que puedan cobrarse. O sea, vamos a cobrar mucho más cuando sabemos más. Es increíble la cantidad de abogados que se pierden de hacer una acción de colación en la sucesión o una acción de reducción en la sucesión porque no conocen qué es una acción de colación, porque no saben qué es una acción de reducción. Pero estudiaron derecho, sí, pero no lo recuerdan ese tema, se dedican a otro derecho. Y es un trabajo muy interesante pedir la colación de bienes, pedir la reducción de bienes, que se cobra mucho, o por lo menos debiera cobrarse en ese porcentaje variable que hay en una sucesión, y que sin embargo no se realizan, no hay acciones de reducción ni colación. En el tema de los honorarios, el artículo 49 dice que los honorarios 45 se van a calcular conforme a los bienes que se vayan a adjudicar a cada uno de los cónyuges. De manera tal que allí tengan presente las porciones que toque a cada uno para poder calcular también cuánto le tocará a cada uno. Insisto, es muy importante que trabajemos sobre la redacción de convenios reguladores del divorcio, con planes de coparentalidad, convenios de liquidación de bienes y pactos de convivencia. Son más rápidos para cobrar, son más simples para cobrar, muchas veces aligeran los problemas de familia, solucionan los problemas de familia más rápido. Lo que nos muestra, para completar un poquito, lo que nos muestra el 19, divorcio ya vimos, 10 UMA, acciones de efecto de divorcio y responsabilidad parental, 25 UMA, acciones de Estado y familia, serán acciones de Estado y de familia, o de Estado de familia seguramente, UMA 25, adopción UMA 20, tutela UMA 20, acciones de filiación UMA 25. Parece muy poco para una acción de filiación con toda la complejidad que tiene, pero bueno, son los pisos mínimos, las bases mínimas que nos da la ley de honorarios. Bueno, con esto yo concluyo. Tenía jurisprudencia, únicamente quería mostrarle este fallo al cual yo me referí, el fallo de la doctora Famá, donde dice: los honorarios del letrado en un proceso de divorcio deben regularse en 65 UMA, de acuerdo a la labor desarrollada, apreciada en cuanto a su calidad, extensión, etapas cumplidas y acuerdos formulados en materia de responsabilidad parental, plan de parentalidad, obligación alimentaria y extinción de la comunidad conyugal. O sea, aquí la jueza establece este conjunto de tareas y las valora en 65 UMA. Es muy bueno el fallo porque da una amplitud a la idea de que el divorcio es simplemente una cosa muy simple de un escrito que uno presenta, pero por otro lado también en este punto por ahí yo independizaría algunas de estas cuestiones, como la cuestión de bienes y la cuestión alimentaria, y la regularía aparte, porque me da la impresión de que si ha resuelto los problemas alimentarios y los problemas de bienes, tendrían que, por la responsabilidad que implican estos dos temas independientes, tendrían que también tener una regulación independiente. En fin, hay una cantidad de jurisprudencia que les dejo acá en el colegio para que la vean, interesante, y bueno, de mi parte les agradezco mucho la paciencia. No sé cómo seguimos ahora. Javier, ahí sí. Abrí el audio, por favor. Ahí va. Sí, perfecto. Bueno, acá tengo unas preguntas que han hecho respecto de lo que me ha tocado exponer a mí. La primera dice: habiendo cumplido con la primera y segunda etapa, para poder pedir regulación, sí o sí tengo que renunciar al expediente.
Y la segunda pregunta que sigue tiene que ver también con esto. Pregunta por qué en provincia sí hay regulaciones parciales. Es una elaboración jurisprudencial que también estaba previsto, que la Cámara Civil ha fijado, que es la no regulación parcial, porque la base regulatoria tiene que ser completa, es decir, tiene que agotarse la transmisión hereditaria para poder determinar la base regulatoria. En algunos casos uno suele ver que termina la sucesión y a los pocos años aparece un nuevo inmueble. Era una especie de artimaña que se usaba mucho en algún momento para eludir la publicación de edictos en los diarios, denunciar simplemente un bien y después de que estaba inscrito y cuando había una posible venta denunciar el otro. Entonces nunca terminaba el juicio y nunca terminaban de incluirse bienes dentro de la sucesión, lo cual incrementaba la base regulatoria. En Provincia de Buenos Aires el criterio fue otro, el criterio es absolutamente distinto, o sea, se hacen regulaciones parciales por cada inmueble que uno puede inscribir, con la inscripción de cada inmueble puede ya pedir regulaciones. Igualmente no son criterios absolutos, acá ahora les voy a poner en pantalla un fallo del año 2018 de la Cámara Civil, a ver si lo pueden ver. Ahí está. Ahí creo que no sé si llegan a verlo. Ahí tienen en el punto 1 del sumario una excepción a ese principio. Ven que ellos refieren que la regla es que los honorarios se regulan a la finalización del proceso. Salvo, y ahí pone la excepción, que la demora esta sea una demora producida por la inactividad propia de los herederos. En tal caso, si los herederos no van a activar o van a dejar el expediente como está, es justo que el profesional que intervino pida su regulación, sea o no él quien continúe con la posterior inscripción de distintos bienes. Lo que sucede es que la regla es que sí, se regula en las sucesiones cuando se renuncia, cuando se revoca o cuando termina la sucesión. Mientras haya bienes denunciados que no han sido inscriptos, previo a regularle le van a solicitar que manifieste si concluyó su actuación profesional. Lo paradójico de esto es que no significa que si uno va y dice, sí, yo ya terminé mi actuación profesional, regúlenme, que el día de mañana aparezca con el mismo abogado un nuevo inmueble y quieran volver a inscribir otro inmueble y vuelva a tener una actuación el abogado. En ese caso ahí, indefectiblemente, habría que hacer una posterior regulación parcial, hacer una regulación global y descontarle lo que ya haya percibido. Pero bueno, simplemente es eso. La pregunta 3 dice, si queremos hacer un convenio de honorarios donde se incluya la partición, ¿cómo calculamos ese trabajo de la partición? Bueno, el tema de la partición se encuentra dentro de lo que es la tercera etapa del proceso. Por esa razón, en provincia, la tercera etapa vale el doble que las otras dos, o sea, vale la mitad de la regulación, porque justamente prevé la posibilidad de que haya un acuerdo particionario. Primero y principal hay que prever cuando uno hace un convenio si va a haber una partición o si simplemente se van a inscribir los bienes y de qué forma va a ser la partición. O sea, no se cobra lo mismo por una partición judicial que por una extrajudicial o privada. Es distinto el proceso, o sea, el proceso de partición judicial tiene todo un trámite, es un microproceso adentro del proceso sucesorio, que tiene todo un trámite de prueba, pericia, inventario, tasación, intervención del partidor, todo con sus correspondientes impugnaciones, sustanciaciones, o sea, es un trámite complejo. En cambio, la que es extrajudicial, o la que es mixta, que me parece más apropiado que extrajudicial, porque lo extrajudicial es el acuerdo. Requiere tareas de intervención extrajudicial para ponerse de acuerdo en hacer la partición privada, y después la presentación para su homologación e inscripción en el proceso.
En ese caso es distinto, porque también es difícil de cuantificar si hemos hecho una reunión, 2 reuniones, si hemos trabajado en la partición, en el acuerdo particionario durante un año peleándonos con los abogados de los otros herederos. O sea, cómo hacerlo ya depende de una estimación personal de cada uno. Forma parte de un microproceso incidental, o sea que sería un buen parámetro cuantificarla como un proceso incidental en un mínimo y en un máximo, un mínimo del 10 y un máximo del 20% de lo que se regule por el principal sería un buen parámetro, teniendo como margen de participación que el 10 sería el acuerdo particionario extrajudicial y el 20 sería el acuerdo particionario con un proceso judicial de partición, que es mucho más complejo. Se me ocurre que podría ser de esa manera, pero sí, hay que tener, lo que no tengo duda es que hay que tener en cuenta cuando uno hace un convenio que puede eventualmente surgir la necesidad de un trámite de partición que ya sea extrajudicial o judicial, requiere de un trabajo extra que no es simplemente la inscripción de los bienes. Habría que realizar un convenio por el principal, teniendo en cuenta el agotamiento de las 3 etapas con la inscripción, que suele ser lo más común que uno está viendo, o que hay en la práctica, pero también prever la eventualidad que en el caso de que haya un trámite particionario, se cuantificarán en un 10, estoy diciendo un porcentaje cualquiera, eso después lo tienen que manejar cada uno, ¿no? Pero en un 10% si la partición fuera extrajudicial y en un 20% si fuera extrajudicial. Se te colgó, Javier, ¿me escuchás? Creo que lo perdimos. Si querés, Osvaldo, haz el cierre vos y ya nos despedimos. Yo estoy a disposición para las preguntas que quieran, que pueden ser ahora o cuando quieran. O sea, yo estoy en contacto con el Colegio de Abogados, con el Instituto de Familia, de manera que me pueden hacer llegar las preguntas o dudas que tengan en esta materia de honorarios, en materia de casos de familia, cuando ustedes lo prefieran. Completamente a disposición. Las autoridades del colegio disponen de mis datos como para que ustedes se comuniquen. Así que quería agradecerles mucho la presencia y bueno, nuevamente decirles, esta materia de honorarios, y más después de la ley de honorarios profesionales tan nueva que tenemos, es algo que tenemos que trabajar mucho. Hay mucho para hacer, a veces soslayamos el valor de nuestro trabajo profesional. Yo no digo que debamos pensar que valemos más de lo que hacemos, pero muchas veces nos subestimamos en el valor de lo que hacemos. Pensamos que son trámites simples y en estas dos materias, en familia más que nada, son trámites de gran trascendencia. Esto hay que explicarlo y yo creo que los jueces son los que más tienen que entender esta cuestión. Para eso tenemos también que hacer escritos y presentaciones que demuestren también eso. Así que ni un extremo ni otro. Yo creo que aquí hemos rondado del menosprecio hacia el trabajo del profesional de familia, con honorarios ridículos, a pensar que uno podía llevar adelante un juicio y ganar mucha plata copiando una demanda de Internet. Yo creo que las dos cosas están mal. Nuestro trabajo es muy intenso, es un trabajo 24 horas y es un trabajo de gran trascendencia. Entonces, tenemos que cobrar lo que nos corresponde. Este es el mensaje que yo doy porque somos nosotros mismos los que nos subestimamos. Tenemos que valorar mucho lo que hacemos. Así que bueno, a disposición y les mando un gran abrazo a todos.